Bien, este videito es para explicar el trabajo práctico número 6 de reacciones químicas. Como bien les dice, hay una transformación. En una reacción química hay una transformación. Se parte de unas sustancias que son iniciales y se transforman en otras totalmente distintas. En esa transformación no se destruye la materia ni se crea más materia, sino que se transforma. Es decir, partimos de una sustancia o de dos sustancias que van a recibir o calor o electricidad, o al solo ponerse en contacto unas sustancias con otras, se transforman en otras nuevas, pero siempre existe la misma cantidad. Para representar, nosotros en química nos encanta abreviar, no nos gusta escribir. Todo abreviamos, todo con símbolo, fíjense en la tabla periódica, todo con símbolo, con dos letras o una letra. Entonces acá también, en las reacciones químicas, nosotros abreviamos y las representamos mediante las ecuaciones químicas. Y en una ecuación química, cualquiera, A más B, se transforma en C. Entonces, este A es una sustancia cualquiera, ¿sí? Y este B también es una sustancia cualquiera, que son las sustancias iniciales, ¿sí? Aquellas sustancias que se van a poner en contacto. Ese símbolo de más también tiene un significado, porque como les decía, en química todo abreviamos, y significa se combina, se une, se pone en contacto. Entonces, A y B, A se combina con B, o A y B se unen, y esta flechita también tiene un significado que es para formar o para obtener. ¿Qué cosa? Una sustancia, una tercera sustancia que sería la sustancia final, sustancia final. Entonces, esto es una reacción química. Hay una transformación, pero las cantidades deben ser iguales. Es decir, que si yo de A y B, no sé, de A tengo 50 gramos y de B tengo 50 gramos, de C voy a tener que obtener sí o sí 100 gramos. ¿Por qué? Porque está establecido por la ley de conservación de masa o de Lavoisier, donde dice que en una transformación química no se pierde ni se gana materia ni energía, sino que se transforma. Lo que pasa es que a veces esta sustancia, nosotros, por ejemplo, podemos llegar a tener 80 y 20 gramos es de un gas que nosotros no lo vemos o no se percibe. Siempre lo vas a hacer en un sistema cerrado para que no se pierda, no se escape, digamos. Si fuera un gas, por ejemplo, lo tenés que hacer en un sistema cerrado y recolectarlo. Pero siempre, siempre, siempre la materia se conserva. Bien, composición o síntesis es la primera de los tipos de reacciones químicas que aparecen en el práctico. La palabra síntesis significa fabricar, obtener. Entonces acá, a partir de dos elementos, obtengo un tercer elemento. Tengo el carbono, que por lo general está en estado sólido, ¿sí? Y al oxígeno, que está en estado gaseoso, porque es diatómico y siempre se encuentra en forma de molécula gaseosa, y se ponen en contacto para formar otro tipo de sustancia, que es el dióxido de carbono. ¿Qué voy a hacer en este caso? Para mostrarle la ley de conservación de masa, primero debo balancear. Eso siempre, Ulises, ténganlo presente. Si les aparece una ecuación química, el balanceo es fundamental. Primero voy a balancear la cantidad de átomos. Y después voy a balancear las masas para que ustedes se den cuenta de la transformación química. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. Dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno, está balanceado en este caso. Si yo voy a balancear las masas, o los moles, vieron que en algún momento yo les puse la palabra mol. La palabra mol significa cantidad de materia. ¿Por qué cantidad de materia? Porque en los laboratorios nosotros a veces trabajamos con pequeñas, muy, muy, muy pequeñas cantidades de gramos. Y entonces en vez de decir 0,000, usamos los moles, que son números más grandes. Un mol de cantidad de sustancia, por ejemplo, un mol de átomos contiene la cantidad de gramos que dice la tabla periódica de determinado elemento. Y de moléculas debo sumar la cantidad de átomos y multiplicarlo por la cantidad de veces que nos indica.
A ver si ahí ven mejor. Acá. En este caso tengo 1 mol de átomo de carbono. En la tabla periódica serán 12 gramos. Esto es 1 mol de molécula y tengo que multiplicar el oxígeno por 2, que es 16 por 2, o sea, 32 gramos. Y en este caso, el carbono, el año pasado, ¿se acuerdan que lo hacíamos para la recolección de agua y de dióxido de carbono? Me queda carbono, que es 12, y oxígeno, que es 16 por 2. 16 por 2 son 32, más 12 son 44 gramos. Si yo sumo 12 más 32, me da 44. Por lo tanto, la ley de conservación de masa se cumple. Y esto recuerden entonces que es 1 mol, 1 mol, 1 mol. ¿Por qué 1 mol? Porque no le tuve que agregar ningún otro coeficiente, pero no es que está en 0, sino que está en 1 mol. Eso sería la reacción de síntesis. De 2 sustancias, transformo una nueva. Bien, la de descomposición es al revés de la de síntesis. De una sustancia que es compleja, se van a desmenuzar en 2 sustancias más simples. Tengo el óxido sulfuroso, que se puede descomponer frente a determinadas situaciones en azufre por un lado y en oxígeno por el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Verificar si se cumple la ley de conservación de masa o el balanceo de la ecuación. 1 de azufre, 1 de azufre. 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. Listo. Después tenemos otro tipo que se llama de sustitución. Sustitución. Y tengo el caso de el cloro con este. En este caso, ¿qué pasa? Se pusieron en contacto 2 sustancias y se cambiaron los elementos para formar distintos, pero parecidos. El cloro en diatómico se pone en contacto con el yoduro de potasio para dar cloruro de potasio y yodo solo. Entonces ahí hay una sustitución de los elementos. ¿Qué me falta hacer acá? Balancear. Arranco con el cloro. De cloro tengo 2 y acá tengo 1. Pruebo con un 2 acá. 2 por 1, 2. 2 de cloro, ya está. De potasio digo 2 por 1, 2. Escribo un 2 aquí. De potasio ya está. De yodo digo 2 por 1, 2. Y de este lado tengo 2. Ahí quedó balanceado. Si tengo que sacar los moles, este será 1 mol, este serán 2 moles, este será 2 moles y este será 1 mol. Si tengo que sacar los gramos, acá el cloro lo hago por 2. El yoduro de potasio, acá tengo que hacer potasio más yodo, y todo esto lo multiplicar por 2. En este caso acá tengo que hacer cloro más potasio, todo eso lo multiplico por 2, y acá el yodo multiplicado por 2. Si tengo que sacar los gramos en este tipo de sustancias. Bien, para sacar los gramos y verificar la ley de conservación de masa, vamos a trabajar con la tabla periódica, ¿sí? Y con la calculadora. O si quieren multiplicar, no importa. Yo para hacerlo más rápido aquí tengo la calculadora. En el caso del cloro, acá está 2 veces. El cloro, la masa de cloro es 35,45. Yo suelo considerarla 35, para que sean números más enteros y no nos modifiquen las comas y demás. Pero ustedes lo pueden hacer como 35,45 o 35,5. Yo lo tomo 35, así es más fácil. Entonces, el cloro busca la masa atómica del cloro, es 35,45, consideramos que es 35. Como está 2 veces ahí, significa que ¿qué? Que lo voy a tener que multiplicar por 2, o sea que será 70 gramos. Aquí, en este caso que tengo yoduro de potasio, el yodo no me lo acuerdo, acá. El yodo es 123 más el potasio, que es 39. 162 me da eso. Luego lo debo multiplicar por 2, porque está con el coeficiente del balanceo. 324 me da eso. ¿Me siguen hasta ahí?
Lo mismo hago acá con el potasio, 39 más 35, 74. Por 2, porque tengo el coeficiente, será 148 gramos. Y el yodo dijimos que era 123. No, 127. Acá me mandé una macana. 127 por 2. 254. Acá, esperen que voy a revisar acá. 39 más 127, 126 por 2. Acá hay error. Lo consideré mal, dice el yodo. 332. Bien, para verificar si yo balanceé bien o no, lo que debo hacer es sumar las masas de este lado de la reacción, que son los reactivos, y luego sumar la masa de los productos para verificar si la ley de conservación de masa se cumple. O sea que digo 70 más 332, 402 me da aquí. 402 gramos de reactivo. Y del otro lado tengo 148 más 254, 402. Como me da igual, significa que la ley de conservación de masa se cumple y balanceé bien, que eso es lo más importante, balanceé bien. ¿Sí? Bien, en este tipo entonces de reacción que es de doble sustitución, lo que pasa acá es que la plata que está formando parte de una sal y el sodio que está formando parte de otra sal, este metal y este no metal van a ir a formar una nueva sal y este ion nitrato con el ion sodio van a ir a formar parte de otra sal. Es una doble sustitución, a diferencia de la anterior, era en una sola sustancia donde se cambiaban los iones, acá ocurren los dos, que hay una transferencia, ¿sí? Sodio va a formar parte del nitrato, plata va a ir a formar parte del cloro, se intercambia, por eso es doble sustitución. Balanceo, uno de plata, uno de plata. Uno de sodio, uno de sodio. De nitrógeno tengo uno aquí, uno aquí. De cloro tengo uno aquí, de oxígeno tengo 3, está balanceado. ¿Qué significa acá? Que tengo un mol de este, más un mol de cloruro de sodio, más un mol de nitrato de sodio y un mol de cloruro de plata. ¿Sí? Significa que está balanceado. Los gramos de esa sustancia también deben ser iguales. Redox. En este tipo de reacciones hay un intercambio de electrones y es simultáneo. Un elemento pierde y el otro gana. ¿Sí? En este caso, casi siempre, o al menos hay dos especies que cambian, es decir, hay dos tipos de elementos que cambian. Puede haber más, pero eso es un poco más compleja. Nosotros solamente vamos a ver en este caso. ¿Cómo voy a saber yo que un elemento gana o pierde? Primero que tengo que saber lo de los números de oxidación que ustedes estuvieron viendo en el primer y segundo práctico. Un elemento que está solo, sin combinarse, tiene número de oxidación 0. Es decir, no se combina con nadie, queda neutro. ¿Sí? Que era una de las reglas que tenía. En este caso tengo un ácido clorhídrico, ¿sí? Que es un hidrácido, el no metal ocupa la menor valencia, y el hidrógeno ocupa un electrón. En este caso tengo una sal, este ocupa siempre la menor valencia, y el magnesio tiene una sola, que la van a buscar en la tabla periódica y les va a aparecer que es 2, este 2 pasa de acá, este 1 acá, y acá el hidrógeno, sin combinarse con otro tipo de elemento, también tiene carga 0, significa que no está prestando ni entregando electrones, por eso quedan con carga 0, se ve de ahí el hidrógeno. Bien, entonces acá, el cloro quedó con carga -1 y acá también -1. O sea que el cloro no sufrió transformación. ¿Quién sufre transformación? El magnesio, que pasa de 0 a +2, y el hidrógeno, que pasa de +1 a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, aumenta el número de oxidación. ¿Sí? Acá aumenta el número de oxidación. Se oxida esta sustancia. Acá no estaba entregando electrones, acá sí está entregando, pierde los electrones. Se llama oxidación. Y en este caso, como acá tengo 2 de hidrógeno, conviene colocarle acá un 2, ¿sí?
2 por 1, 2, acá hago 2 por 1 de la valencia, son 2. De 2 pasa a 0. ¿Qué pasa? Se achica, o sea que se reduce, hay una reducción. Pasó de compartir electrones, perdón, a no intervenir los electrones. Entonces, uno se oxida y el otro se reduce. Redox. ¿Sí? Hay una entrega, un intercambio de electrones. Bien. La neutralización se produce ¿por qué? Porque un ácido se pone en contacto con una base o con un hidróxido, se forma ¿qué cosa? La sal y se libera agua. Esto ustedes lo vieron en la formación de las oxosales, ¿sí? Se neutraliza, significa que su pH va a ser 7. Por lo general, el ácido va a tener un pH menor de 6, menor de 7, perdón, y la base va a ser mayor de 7. Cuando ambos se ponen en contacto, se neutraliza, se forma la sal y se libera agua. Después, lo que tienen que tener en cuenta es el balanceo. Fíjense, uno de plata, uno de plata, uno de nitrógeno, uno de nitrógeno. De hidrógeno tengo 1 más 1 son 2. Acá tengo 2. Y de oxígeno tengo 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. Quedó balanceado en este caso. Bueno, Ulises. El último tipo de reacciones son las reversibles e irreversibles. Si ustedes prestan atención, hay una gran diferencia en este tipo de ecuaciones químicas, que nos va a dar la pauta de que si es reversible o irreversible. Las reversibles tienen esa doble flecha, y las irreversibles tienen una flecha hacia un sentido nada más. Esta significa que cuando el yodo se pone en contacto con el hidrógeno, se va a formar yoduro de hidrógeno, pero a su vez se sigue formando yodo e hidrógeno molecular. Es decir, se forma para este lado la reacción y se forma para el otro. No es que hay una sola, no es que esto se va a poner, el yodo se pone en contacto con el hidrógeno y se forma esto, no. Acá se forma un poco de esa reacción de yoduro de hidrógeno, pero a la vez sigue habiendo yodo e hidrógeno sin combinar. ¿Se entiende lo que es reversible? Y en el caso de las irreversibles, por ejemplo, en este caso tengo el óxido de sodio, se pone en contacto con el agua y se va a formar el hidróxido de sodio. Es decir, que el agua se pone en contacto con ese óxido y no va a haber más agua ni óxido, va a haber hidróxido de sodio. Una sola sustancia. ¿Por qué? Porque el sentido está hacia el hidróxido de sodio, desplazado hacia la derecha.